Bienvenidos a Noches Aterradoras. Hoy nos adentraremos en una historia de terror que desafía la realidad y explora lo desconocido. Prepárense para sumergirse en las luces en el cielo, un relato que revelan los oscuros secretos detrás de los avistamientos de ovnis en un campo solitario. Desde luces misteriosas hasta encuentros inquietantes, este es un viaje que pondrá a prueba los límites de lo que creíamos conocer. Así que agarren sus mantas, apaguen las luces y acompáñenos en esta aterradora travesía. Mateo había llegado a la granja que era de su abuelo, buscando desconectarse de la ciudad. Desde pequeño había disfrutado de las noches estrelladas del campo, donde el cielo parecía infinito y el aire olía a hierba fresca. Aquella primera noche, el cielo estaba despejado, con una luna creciente que apenas iluminaba el valle. Preparó su equipo de astrofotografía, emocionado por capturar la Vía Láctea en todo su esplendor. Pasadas las 11, Mateo comenzó a notar una luz inusual en el horizonte. Al principio, pensó que era un avión o un helicóptero, pero pronto se dio cuenta de que su movimiento era errático, casi imposible. La luz se desplazaba de un lado a otro, con cambios bruscos de dirección y velocidad. Sin embargo, lo más extraño era que no producía ningún sonido. Mateo ajustó rápidamente su cámara y comenzó a tomar fotos en ráfaga. La luz parecía acercarse, y cuando estaba a unos cientos de metros, se detuvo en el aire. Un intenso resplandor iluminó todo el campo, como si fuera de día. Mateo sintió un calor abrasador, como si su piel estuviera siendo quemada desde dentro. Cerró los ojos por instinto y cuando los abrió, la luz había desaparecido. Revisó las imágenes en su cámara con manos temblorosas. En una de ellas, justo en el centro del resplandor, se veía una figura humanoide delgada, con extremidades alargadas y una cabeza grande. Mateo se estremeció. Algo no estaba bien. Sintió un vértigo repentino y el mundo a su alrededor comenzó a girar. Cayó al suelo, perdiendo el conocimiento. Despertó en su cama horas más tarde, con un zumbido persistente en los oídos y un dolor agudo en la nuca. Al mirarse al espejo, descubrió varias marcas en forma de círculos pequeños y simétricos en su piel, como si hubieran sido hechas con un cautín. Su corazón se aceleró al recordar la luz. ¿Había sido solo un sueño? Decidió investigar, sin saber que lo que había visto era solo el comienzo de algo mucho más perturbador. A la mañana siguiente, Mateo decidió explorar los campos cercanos, buscando algún rastro físico de lo que había presenciado la noche anterior, siguiendo el camino que recordaba haber visto. Finalmente, en medio de un vasto trigal, encontró lo que buscaba: un círculo perfecto en el suelo, con el grano aplastado de una manera que no parecía obra de manos humanas. Los tallos no estaban quebrados, sino doblados suavemente a unos centímetros del suelo, formando un patrón espiral que parecía pulsar con una energía propia. Mateo se adentró en el círculo y al hacerlo, el ambiente a su alrededor cambió drásticamente. El aire se tornó denso y pesado, como si una fuerza invisible lo comprimiera desde todas partes. Un silencio absoluto cayó sobre el campo y ni siquiera se escuchaba el canto de los pájaros. De repente, un zumbido agudo llenó sus oídos, como un enjambre de abejas furiosas, y una presión insoportable comenzó a acumularse en su cabeza. Al intentar salir del círculo, notó que sus piernas no respondían como deberían. La sombra de algo pasó rápidamente sobre él, proyectándose sobre el suelo en un destello de segundos. Miró hacia arriba, pero no vio nada. Su teléfono, que había dejado grabando en el borde del círculo, captó una imagen,
una figura alta y delgada que parecía observarlo desde la distancia. Esa noche, Mateo tuvo el primer sueño. Estaba en una habitación sin puertas ni ventanas, rodeado por las mismas figuras de su foto. No podía moverse ni hablar, pero sentía sus pensamientos invadiendo su mente. Una mezcla de imágenes, sonidos y sensaciones pasaban a toda velocidad. Luces cegadoras, figuras flotando en el vacío, una sensación de ser observado y una voz sin palabras que repetía una misma frase en un idioma que no podía entender. Cuando despertó, estaba sudando frío y su corazón latía desbocado. Algo estaba mal. Con el pasar de los días, Mateo comenzó a escuchar historias de los vecinos, animales desaparecidos, luces extrañas en el cielo y sonidos de zumbidos agudos que resonaban en la noche. Un día, mientras exploraba los alrededores, escuchó de los pastores locales. Varias vacas habían sido encontradas muertas en el campo, con extrañas incisiones y órganos removidos de manera quirúrgica. Curioso y aterrado, Mateo se dirigió al lugar donde encontraron a los animales. El olor a carne quemada era abrumador. Las vacas yacían en posiciones antinaturales, con cortes limpios en el cuerpo, como si hubieran sido diseccionadas con láser. Algunos de los cortes eran tan precisos que los huesos parecían haber sido separados, sin romperse. Los lugareños comenzaron a hablar sobre los visitantes del cielo, recordando viejas historias de luces que venían en la noche a llevarse a los animales. Mateo decidió ir más allá y adentrarse en el bosque cercano, donde, según decían, ocurrían más avistamientos. El bosque estaba inquietantemente silencioso, como si todos los animales hubieran huido. Mientras caminaba, llegó a una zona donde los árboles estaban quemados desde las raíces, formando un círculo perfecto de unos 20 metros de diámetro. En el centro, Mateo encontró un objeto metálico, negro, cubierto de extraños símbolos que no podía reconocer. Al tocarlo, una oleada de frío le recorrió el cuerpo y escuchó un susurro en su mente. Era una voz, o más bien un coro de voces, que le hablaba en un idioma extraño. Mateo retrocedió, pero algo dentro de él sintió una extraña fascinación por el objeto. Lo recogió y lo guardó en su mochila, sin saber que, al hacerlo, había sellado su destino. Esa noche, Mateo comenzó a notar que no estaba solo en su casa. Empezó con pequeños ruidos, pasos en el techo, puertas que crujían al abrirse y cerrarse, y sombras que parecían moverse por el rabillo del ojo. Las luces parpadeaban sin razón aparente, y el viento, fuera de la casa, se tornaba más fuerte. En la madrugada, escuchó un golpe sordo en la ventana de su habitación. Al levantarse para investigar, vio una figura oscura, alta y delgada, parada en medio de la entrada. La figura no se movía, pero sus ojos brillaban con un color antinatural, una mezcla de verde y violeta que parecía pulsar en la oscuridad. Mateo intentó tomar una foto, pero en cuanto levantó su celular, la figura se desvaneció. Mateo decidió buscar ayuda, pero nadie en el pueblo parecía dispuesto a hablar del tema. Algunos murmuraban sobre desapariciones misteriosas, de personas que también habían visto las luces en el cielo y que nunca volvieron a ser las mismas. Mateo, desesperado y sintiéndose cada vez más atrapado, decidió buscar a un viejo investigador de lo paranormal que vivía en las afueras del pueblo. El hombre era conocido por sus teorías sobre extraterrestres y fenómenos inexplicables, aunque muchos lo consideraban un charlatán. Pero Mateo ya no tenía nada que perder. El investigador, un hombre anciano de mirada cansada, escuchó la historia y lo que le pasaba en silencio.
Cuando Mateo terminó, el hombre asintió lentamente y le mostró una carpeta llena de documentos y fotos de casos similares. «Esto no es nuevo», dijo. «Estas luces han estado aquí durante generaciones. Nos observan, nos estudian y a veces toman lo que quieren». Esa misma noche, Mateo sintió una compulsión inexplicable de volver al campo. No sabía por qué, pero algo dentro de él lo empujaba hacia allí. Al llegar, vio un enorme objeto en forma de disco flotando silenciosamente en el aire. Las luces lo rodearon y Mateo sintió cómo su cuerpo era elevado del suelo por un rayo de luz cegadora. El calor era insoportable y su visión se distorsionó. Antes de perder la conciencia, vio varias figuras en la distancia, esperándolo en el umbral de la nave, con los ojos brillantes y fijos en él. Mateo nunca fue visto de nuevo en el pueblo. Solo encontraron su cámara abandonada en el campo, con una última imagen que dejó a todos boquiabiertos. Una sombra humana que se desvanecía en una luz blanca cegadora, rodeada por un resplandor que parecía absorber toda la oscuridad circundante. El objeto metálico que Mateo había encontrado en el bosque también desapareció sin dejar rastro. El pueblo quedó sumido en una atmósfera de inquietud y miedo. Los vecinos comenzaron a recordar otras desapariciones que habían sido olvidadas con el tiempo, y todos coincidían en que las luces en el cielo eran el común denominador en cada caso. Las historias comenzaron a multiplicarse, transformándose en leyendas urbanas que advertían a los nuevos visitantes sobre los peligros del campo. Durante los meses siguientes, la ausencia de Mateo se convirtió en un misterio sin resolver, y sus fotos y grabaciones se volvieron el tema de discusión entre los aficionados a lo paranormal. Las imágenes capturadas en su cámara se difundieron en Internet, y muchos expertos en fenómenos inexplicables comenzaron a analizar el material, pero sin llegar a ninguna conclusión definitiva. Un par de años después, el lugar fue visitado por un grupo de investigadores que decidieron buscar respuestas. Al llegar al campo, encontraron el círculo en el trigo aún intacto, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Las luces de las cámaras y los sensores que colocaron durante la noche no captaron nada fuera de lo común, pero los miembros del equipo comenzaron a experimentar una sensación de presión en el aire y un aumento en la actividad electromagnética, algo que no pudieron explicar. A medida que avanzaban en su investigación, uno de los investigadores comenzó a experimentar síntomas similares a los de Mateo: pesadillas intensas y la sensación de ser observado constantemente. Decidieron abandonar el campo antes de que ocurriera algo más grave, pero no sin antes dejar una placa en el sitio que decía: en memoria de Mateo y de todos aquellos que buscan la verdad más allá de las estrellas. La granja finalmente se convirtió en una atracción para los curiosos y los cazadores de fenómenos paranormales e ovnis. Las luces en el cielo continuaron apareciendo ocasionalmente, alimentando la leyenda y el miedo que rodeaban el lugar. Los residentes de la zona, ahora cautelosos, prefirieron mantenerse alejados, convencidos de que algunos misterios están mejor dejarlos sin resolver. Eso es todo por hoy, noctámbulos del terror. Esperamos que hayas disfrutado de Las luces en el cielo, tanto como nosotros disfrutamos contándola. Si te ha gustado el video, no olvides darle un like, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, suscribirte a nuestro canal para más historias escalofriantes. Déjanos tus pensamientos y teorías en los comentarios. Siempre nos encanta saber lo que piensan. Hasta la próxima noche aterradora.